Pues en esta noche le traigo una palabra preciosa. Gloria a Jesús. Amén. Les hablo en esta noche bajo el tema solo hijos. Qué privilegio ser hijo de Dios. La falta de la figura de un padre en el hogar ha llevado a muchos hijos a tomar un mal camino por la falta de la disciplina en su niñez. La falta de un padre en el hogar. Miles de estos jóvenes se descarriaron por la ausencia de un padre que no estuvo con ellos en su crecimiento. Qué importante es el padre en el hogar. Aunque en estos países han tomado el idealismo de que no se necesita un padre en el hogar, pero cuando se investiga profundamente con respecto a la vida de estos niños, muchos de ellos están perdidos en drogas, en el alcoholismo, bueno, y tanta clase de pecado, la cual los lleva por la falta de un padre. Así que las mujeres no pueden decir, no te necesito, hombre, no te necesito, porque es importante para un niño. El padre es muy importante. Pareciese que no tiene importancia el padre porque se va a trabajar, regresa, viene a la casa y luego el otro día vuelve a suceder el mismo caso. Pero quiero decirles de que el padre, la figura del padre es importantísima dentro de un hogar. Muchos de estos niños y jóvenes pudieron ser cambiados con el abrazo de un padre, pero por causa de no tenerlo, muchos de ellos se fueron a las calles. Lamentablemente el día de hoy muchos de ellos sufren en las calles. Las madres sufren porque los hijos están perdidos, viven en situaciones difíciles, en la delincuencia, en el alcoholismo, drogadicción y tanta clase de pecado que se mueve en el mundo. Muchos de estos jóvenes están en esa situación difíciles. Nuestros descendientes, ¿cómo son llamados nuestros descendientes? Hijos. Son nuestros por haber sido engendrados por un padre. Todo hijo debe tener un padre, no importando las consecuencias de la vida que no le permitieron conocerlo. Todo descendiente se llama hijo. El hombre quien engendró a tal persona, engendró su ADN en esa persona. El ADN de ese hombre o de ese padre fue engendrado en esa persona, en su hijo. Por ese ADN puede reconocer quién es su hijo, como también quién es su padre. Viendo unos videos de unos jóvenes que andaban buscando quiénes eran sus padres, lo encontraron únicamente por el ADN de ellos. Y no se puede reconocer por otra manera. Aunque a veces hay físicos que son parecidos, pero no son familiares o no son descendientes de esa persona. Dice la Biblia que Jesús fue engendrado por Dios. ¿Cómo es eso? Para que fuese hijo de Dios, tuvo que haber sido engendrado por Dios, para así ser hijo de Dios. El padre es importante. Para que mis hijos sean mis hijos, tuvieron que haber sido engendrados por mí. Para que sean mis hijos, necesitan un padre. Una madre no puede engendrar. Una madre concibe lo que el hombre engendra. Es por ello importantísimo el hombre dentro de un hogar. Y sin la falta de ese padre en el hogar, muchos hijos se pierden.
En Lucas 1:35 dice la palabra: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo, ¿quién es el santo? Jesús, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Cuando Dios engendró a Jesús, y por haber sido engendrado, tomó el nombre de Hijo de Dios. Si Jesús hubiera sido engendrado por José, hubiera sido hijo de José y no de Dios. Pero por haber sido engendrado de Dios, es hijo de Dios. En Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que Jesús fue engendrado por Dios. Para poder ser engendrado debe de haber un padre, alguien quien lo engendró. Para que yo diga que mi hijo es mi hijo, debe tener mi ADN. Esto es interesante, póngale atención a esto. Para que mi hijo sea mi hijo, debe de tener mi ADN. Así que si alguien quiere saber si aquella persona es su padre, puede ir a una clínica para que le saquen una muestra para saber si es su padre. Hasta la misma ciencia lo reconoce, de que a través de esto del ADN se puede saber que sí es su padre. Porque solo el ADN identifica quién es hijo. No por el parecido, es que me parezco a aquel y tal vez pueda ser de que él sea mi padre. Así que Dios nos está diciendo que su ADN fue engendrado en Jesús. Dios mismo está diciendo que la misma divinidad que está en él, Dios, fue engendrada en Jesús. Tremendo es esto. Dios nos dice que si Él es Dios, de la misma manera su Hijo, Jesús, es Dios. Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Dios da testimonio de que Jesús es su hijo por haber sido engendrado por él. Jesús tenía el ADN divino. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Así que Jesús es Dios. Dios el Padre engendró a Jesucristo, quien es Dios el Hijo. Emanuel. Pero sucede algo similar en el ser humano. El ser humano consta de dos naturalezas. Una es terrenal y otra es espiritual. Número 1, terrenal. Lo terrenal le fue dado por haber sido engendrado por alguien. Esto es un padre. Nosotros tenemos un padre y sabemos que quién nos engendró. Bueno, algunas veces ni sabe el ser humano quién es su padre, pero fue engendrado por alguien. De acá se toma el privilegio de ser llamado hijo. Cuando dice la Biblia que Jesús fue engendrado por Dios, es ahí donde se da el privilegio de decir de que Jesús es hijo de Dios. La divinidad de Dios fue engendrada en Jesucristo. Así que este es el privilegio de llamarse hijo por haber sido engendrado
por un padre. Es acá donde tomamos todo el derecho, o se toma todo el derecho de un padre poder llamar a su hijo hijo. No puede llamar hijo a una persona que no es su hijo, aunque por cariño se puede lograr. Pero por haber sido engendrado, pues no puede llamarlo hijo, porque no ha sido engendrado por esa persona. Por supuesto, esta persona quien lo engendró debe de tomar responsabilidad en su hijo. Es por eso que usted toma la responsabilidad como padre de cuidar a sus hijos, porque es una responsabilidad tener hijos. Y usted dice, es mi hijo. Cuando otra persona no es su hijo, usted no va a hacer lo mismo por otra persona que por su hijo. Golpean a su hijo, usted está que furioso, echando llamas, porque es su hijo, le molesta. Si tratan mal a su hijo, usted se molesta porque trataron mal a su hijo. Una cara que le hagan a su hijo, usted lo siente porque es su hijo. Es por eso dice la Biblia que en el momento que Jesús fue crucificado y murió allá en la cruz, dice que la naturaleza se oscureció. El sol se oscureció, porque hubo tristeza aún en la naturaleza. El corazón de Dios se entristeció. No crea que a Dios no le dolió. Dios se dolió en su corazón. Hasta la misma naturaleza demostró cuánto Dios se entristeció en el momento que murió Jesús en la cruz del Calvario. Era su hijo, es su hijo. Cuando nosotros vemos un daño que le hacen a nuestros hijos, nosotros nos dolemos. ¿Cuántos no se duelen? Nosotros podemos hacerle a nuestros hijos, pero que otro le haga, cuidado, porque son nuestros hijos. Yo puedo hacerle, pero no otra persona. Así que hay tristeza o molestia cuando le sucede algo a nuestros hijos. Número 2, en lo espiritual. Estamos hablando del hombre, ¿no? Esta naturaleza solo podemos obtenerla cuando nosotros, oiga esto, entendemos que la necesitamos, la espiritual. Pues la física pues es automáticamente la recibimos porque fuimos engendrados. Pero la espiritual es una necesidad que tiene todo ser humano y debe de entenderlo que la necesita. Porque para ser hijo de Dios es necesario aceptar las condiciones de Dios. Usted no puede decir yo soy hijo de Dios si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador. Usted no puede decir soy hijo de Dios cuando vive aún todavía en rebeldía y en el pecado. Es en el momento que usted recibe las condiciones, acepta las condiciones de Dios para que usted sea hijo de Dios. El apóstol Pablo nos dice de que nosotros somos un injerto. Un injerto porque el pueblo de Israel desechó a Jesús y por ellos haber desechado a Jesucristo, nosotros fuimos engendrados, fuimos, ¿cuál es la palabra? Injertados en el reino de Dios. Porque ellos desecharon a Jesús. La condición número 1 es nacer de nuevo. Esta es una de las cosas que el día de hoy ya no se practica en las religiones. Aún dentro de las iglesias que podríamos decir cristianas, muchos de ellos ya no están aceptando el nacimiento espiritual que debe de tener los creyentes, la gente que se acerca a Dios. Porque esto es demasiado importante, nacer de nuevo. Es como una mujer mientras no llega a luz, aquella persona, aquel bebé que hay en su vientre, no puede nacer. Está todavía en el vientre. Mientras no nace, no puede disfrutar la vida. Y eso es lo que sucede en la vida espiritual. Nacemos
en el Señor. Pero esto requiere que podamos aceptar las condiciones que Dios pone a nuestras vidas. El nacer de nuevo es vestirse con la ropa del cielo. Nosotros necesitamos cambiar nuestra vestidura. Cuando venimos a Cristo, Dios pone en nosotros una vestidura, no la podemos ver nosotros, pero estamos vestidos con una vestidura de Dios. El nacer de nuevo es cambiar de vida terrenal a lo espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 24, dice el apóstol Pablo: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en santidad de la verdad. Así que el Señor nos manda que debemos de vestirnos. Sin esa vestidura no podemos ser reconocidos por el cielo. No podemos pasar a ser familia de Dios si no portamos esa vestidura. Esta vestidura era la que tenía Adán y Eva allá en el huerto del Edén, pero en el momento del pecado la perdieron. Por eso dice la Biblia que estaban desnudos, porque la vestidura divina que ellos tenían la perdieron por causa del pecado. Y esa era la necesidad de Jesús, venir a nosotros para que Él renovar lo que ellos disfrutaban. Ahora podemos decir nosotros: hoy me he visto con la vestidura de Dios. Gloria al Señor. La vestidura que Dios nos da trae características que forman la vida del creyente. Acá no solamente se trata de creer por creer en Dios, se trata de vivir para Él como Dios nos exige que debemos de vivir para Él. No es a mi manera, no es en mi idealismo, en mi filosofía, cómo voy a vivir yo para Dios, sino es la palabra de Dios, de la manera de Dios, como Dios nos lo ha enseñado, que debemos de vivir bajo su palabra y bajo la obediencia que debemos de tener al Señor. Cuando nosotros comenzamos o usamos la vestidura de Dios, por supuesto vamos a sufrir cambios, vamos a ver cambios en nosotros mismos. La gente va a ver cambios en nosotros, porque algo está pasando en nosotros. Una vestidura que está en nosotros, es un cambio que vamos a comenzar a verlo, vamos a comenzar a sufrir un cambio, una metamorfosis espiritual. Porque por nosotros mismos no podemos hacer cambios en nosotros. Una porque somos carnales, otra porque somos pecadores, por lo tanto no podemos cambiar por nosotros mismos. ¿Cuánta gente no quiere cambiar de vida, pero a su propia manera y en sus propias fuerzas? Un joven en Guatemala me dijo: pastor, yo voy a cambiar solo, déjeme que yo cambio y luego yo vengo a la iglesia. Y le digo: eso es imposible, no lo vas a poder lograr. Necesitas la ayuda de Dios para ser transformado por el Espíritu Santo. Tu vida necesita ser transformada por Él. Deme 3 meses, yo le aseguro que yo estoy cambiado y no necesito ir a la iglesia. Te reto, te doy 3 meses, dentro de 3 meses yo vengo a visitarte. A los 3 meses llegué y me dice él: pastor, es cierto, no se puede cambiar. ¿Quién va a poder cambiarse por sí mismo? Nosotros vivimos, seres humanos se vive en una naturaleza pecaminosa. Todo lo que nosotros deseamos es únicamente hacer el pecado. Mientras el Espíritu Santo no haya cambiado nuestras vidas, nunca deseamos servirle a Dios. Nunca deseamos querer vivir para el Señor, servirle en santidad y obedecerle a Él. Eso no se puede lograr sin la ayuda de Dios. Si Dios no cambia nuestras vidas, vamos a seguir viviendo de la misma manera o peor aún todavía.
El nacer de nuevo es una necesidad para vivir eternidad con Dios. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo. Y este nacimiento solo se puede lograr a través de Dios. Es por eso que cuando Jesús habló con Nicodemo, él pensó que había que entrar nuevamente al vientre de la madre. Porque nacer otra vez, él no pensaba en las cosas espirituales. Él pensaba terrenalmente, pero él nunca pensó que había necesidad de cambiar espiritualmente. Sin este cambio, no podremos disfrutar de las moradas que Jesús fue a preparar para sus hijos. Así que es necesario nacer de nuevo. En Juan 3:3, oiga lo que dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que, ¿qué es lo que es nacer de nuevo? Una necesidad. Porque el ser humano no puede obtener eternidad con Dios mientras no nazca de nuevo. Puede tener cantidad de religiones, dioses, pero si no nace de nuevo, no hay eternidad con Dios para esta persona. Así que Jesús nos está diciendo: si no naces de nuevo, no tienes el privilegio de vivir conmigo. Esas son las condiciones del Señor. Necesidad de nacer de nuevo. En Colosenses 3:12 y 14 dice el apóstol Pablo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. En la carne no se puede lograr eso. Esto es solo para los hijos. Así que nos está diciendo el apóstol Pablo, en otras palabras: nuestra vestidura es reflejada en este mundo por sus características. Si yo no muestro lo que yo estoy viviendo, Jesús lo dijo también: el árbol se reconoce por su fruto. Así que la gente del mundo, no importa quién sea, va a ver algo diferente en nuestras vidas por la misma vestidura en la que estamos viviendo. Esta vestidura reflejará en lo que estamos viviendo. El haber nacido de nuevo ha sido por ver el estado de pecado en el que nos encontrábamos. El pecado nos lleva a Cristo, dijo el apóstol Pablo. Por causa de la ley nos lleva a Cristo. Por causa del pecado es que venimos a Cristo. No venimos a Cristo porque estamos bien, porque estamos gozosos vivir en el pecado, porque nos sentimos bien. Venimos a Cristo porque el pecado nos ha dado duro. Y cuando el pecado comienza a darnos duro, empezamos a entender que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Es por eso Jesús dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Porque el pecado no te lleva a una eternidad con Dios, sino el pecado te lleva a una condenación eterna. ¿En qué condición se encontraba el hijo pródigo cuando pensó regresar a casa de su padre? En una calamidad horrible.
fue cuando él vino a recapacitar y dijo, ¿qué estoy yo haciendo acá? Cuando tengo un Padre maravilloso que me puede brindar su hogar nuevamente. ¿Qué hizo él? ¿En qué momento fue ese? Cuando estaba en lo más profundo, es que él pudo entender que necesitaba regresar a casa. Si nosotros no llegamos a esas profundidades, muchas veces no buscamos a Dios, porque nos sentimos capaces, poderosos, creemos que todo podemos lograrlo. Así que nadie viene a Cristo si no entiende su condición de pecado. Y qué bueno que el pecado muchas veces nos lleva a las profundidades para que podamos entender que necesitamos la ayuda de Dios. Reconocer la condición de pecado, ¿sabe cómo se llama esto? Arrepentimiento. Cuando usted reconoce que hay pecado y que está ofendiendo a Dios, es cuando usted dice, Señor, perdóname. Me arrepiento del pecado que he hecho ante ti. Esa fue la exclamación del hijo pródigo. He pecado contra el cielo. Así que tomó sus maletas y vámonos de regreso a casa. Si no hay un arrepentimiento en el corazón de la persona, el Espíritu Santo no podrá cambiarlo. Así que por lo tanto es necesario el arrepentimiento cuando una persona quiere nacer de nuevo o para el nacimiento nuevo. Es necesario que la gente pueda entender que necesitan un cambio, pero no solamente se necesita un cambio, hay necesidad del arrepentimiento para que Dios pueda trabajar en esos corazones. Hechos capítulo 3, 19. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Hay necesidad de qué? De arrepentirse de la maldad, del pecado que hemos hecho. A veces pensamos de que pues yo no fumo, Señor, yo no tomo, Dios, yo no esto, pero la palabra del Señor dice que hemos nacido bajo el pecado. Porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todo ser humano que nace en esta tierra necesita arrepentimiento. Toda persona necesita arrepentirse. Desde el momento que la persona entiende que ha pecado contra Dios, debe de arrepentirse. Juan capítulo 1, 12 y 13. Esto está interesante, vea esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto está importante, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Está entendiendo esto? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. El nacimiento nuevo viene cuando nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros comenzamos a tener una vida diferente, a comenzar a disfrutar la presencia de Dios, a tener una armonía, a tener sed de Dios. Jesús lo dijo: bienaventurados los que están sedientos, porque ellos serán saciados. Es ahí cuando comenzamos a sentir el deseo de buscar mucho más de Dios. Quiero más de Dios, quiero más de Dios. Y usted comienza a orar, a ayunar, a leer la palabra, a meterse más con Dios, a cantar.
Y cuando lo miran en su casa, ¿y este qué le pasa? ¿Está loco? ¿Qué le está pasando? La locura divina le vino a su vida. Es la razón. El momento que yo recibí a Jesús como mi Salvador, llegué brincando, cantando, gozoso del suceso que había sucedido en mi vida. Dice mi mamá, ¿y qué le pasó? Acepté a Jesús como mi Salvador. Eso cambió mi vida, comenzó a ser diferente. Porque si el Dios Todopoderoso no lo cambia, va a continuar en su misma situación. Es por ello la necesidad de nacer de nuevo. Veamos nuevamente este versículo, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué hay que hacerle? ¿Qué hay que hacer? Dice, ¿cuál es el acto? Recibirlo. Recibirlo como, ¿qué? Como su Salvador. Y sigue diciendo, a los que creen en su nombre, ¿qué les sucede? Les da potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Qué maravillosa la palabra del Señor. Los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Porque solamente Jesucristo puede hacerlo hijo de Dios. No es Pedro, no es María, no es Moisés, no es Lucas, no es nadie más, solamente Jesucristo. El único que le da la potestad a usted de ser hecho hijo de Dios es Jesucristo. Los cuales dice no son engendrados de sangre, o sea de un hombre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Así que el que nos ha engendrado es el Espíritu Santo. Él nos ha engendrado en Cristo Jesús. Las personas que se transforman en hijo de Dios es porque han sido engendrados por el Espíritu Santo. O sea, no hay otra manera como podemos ser engendrados, únicamente por el Espíritu Santo. Ahora ese es el trabajo maravilloso del Espíritu Santo. Él es el que nos engendra. El Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús y es el mismo Espíritu Santo que nos engendra a nosotros para ser hijos de Dios. Primera de Juan 5:1. Interesante estaba este versículo. Todo aquel que cree en Jesús es de Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. ¿Por qué qué? Porque hemos creído en Cristo. Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto es solo para hijos. El cielo, las promesas son para los hijos. Nosotros los padres terrenales siempre tendemos a decir esto: trabajo para mis hijos, me esfuerzo para mis hijos, hago para mis hijos. Lo que yo tengo, lo que estoy haciendo es para mis hijos. Y tenemos siempre esa mentalidad, todos los padres, todo padre tiene esto: estoy trabajando para mis hijos. Y de la misma manera lo confesó el Padre. Él dice que nos bendijo con toda bendición celestial en lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos bendijo con toda bendición celestial en Cristo Jesús. No solamente somos hijos, sino Él ha tenido el cuidado maravilloso de nosotros para ser bendecidos en todas las áreas o en todo lugar donde nosotros nos encontremos.
Dios le dio esta promesa a Josué: donde pusieres tu pie, ¿será qué? Bendecido. Las promesas que Dios tiene son para ¿quiénes? Solo para sus hijos. Es cierto, Dios bendice a la gente de este mundo, pero no de la manera como bendice a sus hijos. Es cierto, ellos pueden ver bendiciones, pero no de la manera como la ven sus hijos. Jesús dijo que Dios da el sol sobre buenos y malos. Así que Él también vela por ellos. Pero por sus hijos hace mucho más. Y le digo como conclusión: vivir eternidad con Dios es un deseo de todo ser humano, sí o sí, lo cual solo se obtiene al ser hijo de Dios. Solo méritos para los hijos solo se obtiene a través de Cristo. Esto es una opción que Dios le ha dado a todo ser humano y que muchos la rechazan. Esto es solo para hijos. Nadie más tiene estas bendiciones de poder decir: voy a pasar mi eternidad con el Señor porque soy hijo de Dios. Solo los que son hijos tienen el privilegio de disfrutar ese maravilloso lugar que Jesús fue a preparar, un lugar eterno. Solo para hijos. ¿Cuántos son hijos? Somos hijos de Dios. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Póngase de pie y oramos al Señor. Agradezcámosle a Dios porque somos sus hijos, su hija, su hijo. Tenemos el privilegio de Dios de tener un lugar donde vamos a morar por la eternidad con Él. Esto es solo para hijos. Señor, muchas gracias en esta hora. Te agradecemos con todo el corazón por regalarme, dígale al Señor, por regalarme el privilegio de hacer un lugar para mí, para que yo pueda vivir eternidad contigo en ese lugar. Señor, tengo el privilegio de ser tu hijo. Tengo el privilegio de que tú fuiste a preparar un lugar para que yo pueda morar contigo por la eternidad. Y quiero agradecerte por la oportunidad que me has regalado de pasar a ser tu hijo. Éramos inmerecedores de este maravilloso privilegio, pero dice tu palabra que por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, lo hemos obtenido. Y te agradecemos, Señor, por regalarnos este privilegio de pasar a ser tus hijos. Señor, muchas gracias. Te agradecemos con todo nuestro corazón por las bendiciones que derramas sobre nuestras vidas. A diario vemos tus bendiciones, a diario, Señor, vemos tu protección, vemos el amparo, sentimos tu presencia, sentimos tu gloria. En todo momento, en todo lugar, Señor, podemos sentir a ese Dios todopoderoso, a nuestro Padre celestial. No estamos, Señor, sin Padre. Tenemos un Padre divino, un Padre celestial que vela por nosotros. Un Padre que nunca nos ha abandonado. Los padres terrenales abandonan a sus hijos, pero tú, el Todopoderoso, nunca nos has abandonado.
Señor, te lo agradecemos en esta noche. Quiero agradecerte, Padre. Agradézcale a su Señor por ser su Padre celestial, por tener un Padre lindo, un Padre maravilloso como tú, que te mereces ser adorado, papá. Te mereces ser engrandecido. Tú eres el Todopoderoso, mi Padre lindo, mi Padre celestial, que me has recibido, me has dado el honor de ser tu hijo. Señor, muchas gracias. Tengo el privilegio de poder decirte, papito, muchas gracias por esta bendición. Gracias, papá, porque si no hubiera sido por Jesucristo, mi Señor, nunca hubiera podido alcanzar este privilegio de ser tu hijo. Gracias porque tú me engendraste para ser tu hijo. Señor, muchas gracias. Levante sus manos al Señor y dígale, Señor, muchas gracias por ser mi Padre. Muchas gracias porque tengo el privilegio de ser tu hijo. Te lo agradezco, Señor, en esta hora. Muchas gracias. Dígale a su Señor con todo mi corazón, Señor, yo te lo agradezco porque yo soy tu hijo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Qué privilegio más maravilloso que tenemos de ser tus hijos, Señor. De que fuimos, Señor, aceptados en el cielo para ser tus hijos. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Nosotros te lo agradecimos en esta noche. Personalmente, Padre, yo te lo agradezco por ser mi Padre. Tengo un Padre lindo, tengo un Padre precioso, maravilloso. Porque si nuestros padres terrenales nos abandonan, tú, el Todopoderoso, nos recoges. Tenemos con seguridad que hay un Padre divino, maravilloso, precioso, que nos ama con todo su corazón. Nos lo demostró a través de su Hijo Jesucristo, dando su vida en la cruz del Calvario. Eso se llama amor de un Padre maravilloso. Eso se llama amor del Padre celestial. Por ello, Señor, muchas gracias. ¿Cómo no vamos a adorarte? ¿Cómo no vamos a bendecir tu nombre? ¿Cómo no vamos a darte honor y gloria, papá, si eres muy especial? Muchas gracias en esta noche. Gracias por el privilegio de poder amarte, adorarte y bendecirte y darte el honor y la gloria, Señor, en esta noche. Muchas gracias, Padre. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.